Cuando tú eres un equipo de los favoritos para subir, desde el primer día de pretemporada el objetivo es tenemos que subir. Dejamos de mirar tanto el resultado y conseguimos que desde la dirección técnica y todos ya, lo enfocamos más a cómo queremos jugar. Que te hable el psicólogo, que te haga una charla al psicólogo, que te la haga Gerard Piqué. O sea, lo que dice él. Y le dije, ¿cuánto tiempo eres capaz de mantener esto? Porque si estás haciendo un all-in de 2 meses, como en 2 meses no tengas el premio, estás jodido. Entonces, estamos acostumbrados a que vemos siempre como el éxito, pero no vemos el sufrimiento. Ferran Leno es graduado en psicología y experto en psicología deportiva con experiencia en consulta privada y en clubes de fútbol como el Andorra. ¿Dónde encuentro yo aquí la motivación? Y probablemente está en el crecimiento personal, es decir, en la mejora de uno mismo. Cambiar es dolor, o sea, va a generar dolor. Yo siempre le digo, es que quizá no estás preparado, o sea, quizá te duele mucho menos mantener lo que te está pasando que el dolor que te va a suponer generar el cambio. Y aquí va el número de errores que tendrás que cometer y corregir para llegar ahí. Te voy a poner 20.000. ¿Qué te parece? 20.000 errores y el día que hagas el 20.000 y lo corrijas, firmas el contrato con Nike por 5 millones por año. ¿Te parece bien? Una de las formas de trabajar la confianza es conocerte a ti mismo, saber qué haces bien, qué haces mal, y luego intentar evitar compararte. Si te quieres comparar contigo mismo, pero acepta que no será justo, pero es lo más justo dentro de la comparativa. Ferran viene pues de trabajar, ¿no?, en consulta privada, viene también de estar en clubes de fútbol y a partir de ahí creo que nos puede dar muchas técnicas, herramientas, ¿no? Y sobre todo eso que decíamos, experiencia. Vienes de una temporada con el Andorra, ¿no? Muy impresionante, podríamos decir. Intensa, yo diría intensa. Intensa, y donde habéis subido a segunda división. ¿Cómo ha sido esta parte, no? Y poco a poco vamos entrando en ello. Ha sido una temporada larga, porque empezamos en 3 de julio, si no me equivoco, y acabamos el 21, 22 de junio, hace nada. Y ha sido muy intensa porque al final, cuando tú eres un equipo de los favoritos para subir, desde el primer día de pretemporada el objetivo es tenemos que subir. Está muy bien, quizá desde fuera no lo vamos a vender tan radical, pero todo el mundo sabía cuál era el objetivo. Entonces, esto implica una presión, quieras o no, porque encima en primera federación hay 2 opciones para subir. Una es directa, que es ganar la liga. Es muy complicado. Que cuando tú vienes de segunda división dices, bueno, tenemos buen equipo, tenemos jugadores de segunda división, no va a ser tan complicado. Que da la liga y ves que es complicadísimo, porque hay equipos que ganan mucho. Y entonces la otra opción es por playoff, que es aún más complicado. Entonces, la temporada ha sido complicada porque hubo un equipo que destacó mucho. Yo creo que esto nos generó un poco de comparativa negativa, porque nos quitaba esa primera opción fácil, que parecía fácil, que era subir directo. Entonces, yo creo que esta comparativa de, ostras, que se nos van, nos alejaba de la otra opción, que era subir por playoff, y nos hacía pensar más en ellos que en nosotros. Entonces, al principio no fue muy bien, hasta Navidades no conseguíamos ganar, no teníamos claro a qué jugábamos, cambiábamos mucho, teníamos dudas. Entonces, a partir de enero sí que también hubo un cambio de entrenador. Entonces, a partir de ahí fue como todo más, vamos a hacer esto y o subimos para esto o no subimos. Y estábamos tan lejos de los primeros que ya fue como, vale, directos no vamos a subir. Eso nos rebajó porque es como, vale, playoff está lejos, pero no está tan lejos. Y entonces fue mucho más fácil centrarnos en ir por playoff, y si nos descuidamos ganamos la liga. O sea, hasta a falta de 2 jornadas teníamos opciones. Porque claro, empiezas a ganar, el primero le entra el miedo a subir directo, y ya mentalmente yo creo que ya estaban en segunda división, y de golpe es como, ostras, a ver si vamos a hacer el ridículo aquí. Y luego es verdad que no pudimos subir directos, pero claro, llegamos a playoff en el mejor momento. O sea, tú veías el equipo
mentalmente están súper tranquilos, conseguimos que hubiera una estabilidad en el día a día, nuestras semanas eran súper normales, no era nada, no hacíamos nada distinto, era como todo muy fácil. El equipo, los jugadores eran como fáciles de gestionar porque los resumen que eran buenas personas. Entonces, a pesar de las situaciones difíciles y de cada uno tenía sus dificultades, sus roles, era fácil gestionar, o sea, nos lo pusieron fácil en este sentido. Entonces, claro, llegamos a playoffs en la mejor situación posible, mental y física y de juego. Y a pesar de que en playoff era complicado porque no, al final solo pudimos quedar cuartos, pues estaba todo muy ajustado. Teníamos como en contra el goal average, un empate no nos valía para clasificarnos, jugábamos las vueltas fuera de casa, conseguimos ganar las 2 eliminatorias y finalmente subir y estar en segunda división. Vino ese ascenso que, como comentabas, el equipo venía ya de esa segunda división, bajó y como comentabas, quizás al principio de temporada teníais ese objetivo de subir directamente, pero había ese nivel de expectativas, ¿no? Que si entramos en ese nivel psicológico, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, es duro porque al final el equipo está diseñado para eso. La mitad del equipo, no sé si a mirar, pero gran parte del equipo eran jugadores que tenían contrato del año anterior. O sea, había algunos que evidentemente pues, están obligados, o sea, no se quedan por placer. Nadie paga mi cláusula, no me puedo ir, entonces tengo que quedarme aquí. Entonces, hay alguna parte que están como frustrados porque como quiero volver ahí, porque yo estaba ahí y quiero volver ahí. Y los demás eran fichajes de los mejores prácticamente de otros equipos de la categoría para hacer a un mejor equipo y subir. Entonces, claro, tú mirabas uno por uno jugadores y dices, tenemos que subir. Entonces, como, vale, queremos subir, tenemos equipo para subir, o sea, tenemos que subir. O sea, era casi una obligación. Y como bien sabrás, las obligaciones a nivel mental son una carga increíble. Y yo creo que son durante gran parte de la temporada nos perjudicó. ¿Y qué pasó entonces ahí? ¿Cómo se soltó esa resistencia, no? Porque dices que no sé si es a partir del cambio de entrenador, pero o cómo lo gestionasteis, que hubo ese cambio y acabáis la temporada, como decías, psicológicamente en un punto muy alto, bien físicamente y un juego. Yo creo que al final es un conjunto de todo lo que ha ido pasando durante el año. Aparte desde la parte de psicológica también se hacía un trabajo sin ayudar a los jugadores a que lo enfocaran cada uno individualmente de este modo. Y luego pasaron varias cosas, una del cambio de entrenador. Con el cambio de entrenador conseguimos quizá un poco más de tranquilidad en el día a día y un poco más de estabilidad, quizá. Aparte luego también hubo la figura de Gerard Piqué, que también apareció, que nos ayudó a nivel motivacional. Al final tienes ahí un jugador que ha ganado todo, que viene contigo a los desplazamientos, que está al día de partido, que da alguna charla motivacional, que te transmite su pasión y eso para un jugador de primera federación es brutal. Entonces también nos dio un plus. Y yo el hecho de haberlo pasado tan mal, de que llegó un punto que es como, esto es imposible. Es que, O cambiamos o... claro, desde que nos desconectaron, o sea, desconectaron de ganar la liga. Es verdad que luego volvimos a conectar porque dijimos, ostras, decíamos números y, ostras, que si ganamos todo, subimos. O sea, si lo analizabas y decías, hemos ganado 3 partidos seguidos en todo el año y ahora queremos ganar 7 seguidos. Oh, y vas ganando, ganando, ganando y dices, bueno, pues otro más, otro más, otro más. Y yo creo que al final se juntó un poco todo. El hecho de quizá nos quitamos nosotros mismos un poco la presión de subir directos, era como algo que se quería, o sea, que se idealizaba, pero que no era real. Y luego el hecho de que sí se fue trabajando, de la estabilidad, el día a día era muy bueno. Los entrenos eran fáciles, fáciles en el sentido a nivel de carga emocional. Cada uno acabó entendiendo su rol. También es verdad que al final hubo jugadores que quizá con un rol secundario entendieron que si subimos nos beneficiamos todos. Y ya me da igual jugar. Es como, sé que no voy a jugar, o entiendo que no voy a jugar. Y luego venía mi trabajo de hacer que estuviera motivado para entrenar, para no bajar el ritmo de entrenos.
pero es verdad que aceptaron como, vale, quizá no voy a jugar, pero si subimos, mi caché sube, cobraré más dinero, se me renueva, por lo tanto, quizá cobro si me echan, porque es evidente que si no estoy jugando en Primera Federación, si no me van a hacer jugar, pero voy a cobrar la prima para el ascenso, mi caché va a subir, probablemente voy a ir a un mejor club el año que viene, entonces es como, vale, yo voy a ganar algo con esto. Intenta buscar una motivación un poco intrínseca. Sí, es como, yo no estoy participando mucho, o sea, yo solo colaboro en entrenos y en la dinámica grupal, pero voy a sacar algo de esto. Quizás como partan un poco el ego para ser egoístas en otro aspecto, pero que les beneficia. Entonces yo creo que cuando se juntó todo, había como 14, 15 jugadores que físicamente y a nivel de juego están muy, muy bien, y los demás habían entendido su rol, y entonces cuando salían no tenían que salir, tenían que era eso, y no salían como ahora me sacan, ¿no? Sí, eso es como, es lo que me toca, hago esto, si esto ayuda para ganar, para subir, está bien. Y luego hubo una clave que en ese momento fue como malo, que es a falta de 2 partidos en la penúltima jornada. Si ganábamos, teníamos opciones de ganar la liga en la última jornada porque jugábamos contra el líder. Y ahí perdimos en casa contra un rival que estaba en descenso, o sea, tipo partido que era como el que dabas por hecho que ese ibas a ganar, ese se nos complicó porque encima empezamos ganando, pero ellos se jugaban bajar si perdían, se complicó el partido, jugamos muy mal ese día, o sea, vinieron unos amigos al campo y les dije, perdón porque esto que habéis visto es terrible, va muy mal el partido, pero eso nos vino bien, yo se lo dije, cuando acabé el partido dije, esto nos ha ido de puta madre. Porque la semana que viene, o sea, la semana siguiente, jugamos en campo del líder, pero ya no dependíamos de nosotros porque con el resultado que se había dado, había otro equipo que si nosotros ganábamos y ellos también, que acabó pasando, subían ellos. ¿Qué pasaba? A la semana siguiente, o sea, después del último partido de liga, la semana siguiente ya empezaba playoff. Y les dije, ahora nos duele mucho, pero tenemos una semana para que nos duela para empezar a preparar playoff. De la otra forma, nos hubieran pegado la hostia. En la última jornada de liga, pasas la última jornada de liga pensando que puedes subir directo y en 6 días tienes partido de playoff. Y eso nos dio como 15 días de decir, vale, pasamos el duelo rápido, tenemos que pasarlo, pero vamos al campo del líder, del que ha ido primero toda la liga. Tenemos como un ensayo contra un equipo delante de 10.000 personas, 12.000 personas, creo que me dieron al estadio. Una locura ese estadio, el Reino de León contra la Cultural. Claro, es como, tenemos un ensayo general, que realmente no nos jugamos prácticamente nada, contra un equipo que necesita ganar, que ha sido como el mejor equipo de la liga, delante de muchísima gente, que es lo que nos vamos a encontrar en playoff. Y encima hicimos un partidazo, o sea, no ganamos, pero podríamos haber ganado probablemente. Y entonces yo creo que eso nos ayudó a llegar muy, 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 muy preparados y con el duelo superado en playoff. Y yo creo que esto fue otra de las claves. Me quedo con 2 cosas que comentas. Una, que quizás el cambio fue, ¿no?, soltar esa presión, ¿no?, que se habían autoimpuesto, ¿no?, y centrarte en lo que estaba bajo tu control. No sé cómo lo ves tú. Y la otra, un poco eso que decías, cómo a veces cuando tenemos un bache, ¿no?, algo un poco doloroso, nos hace sacar lo mejor, ¿no? ¿Cómo ves estas 2 partes? También sé que tienes formación en psicología sanitaria, pues un poco esto que hablabas también del duelo y cómo poder usar. La primera parte, el objetivo que no dependía de nosotros, que nos generó mucha presión y que cuando lo soltamos, y desde el primer momento no lo veía muy bien, el hecho de poner un objetivo que realmente, claro, cuando empieza la liga sí que depende de ti, porque a veces si gano todos los partidos, pues o gano más que el resto, depende de mí. Pero a partir de la jornada 8 y empiezas a ver que bueno, estos van como aviones, ya no depende solo de nosotros, o sea, aunque les ganemos los 2 partidos, no lo pillamos, ya no depende de nosotros. Yo creo que esto fue un error de planificación de objetivo. El objetivo se planteó con ganas, o sea, desde la ilusión, no desde la realidad.
Pero también cuando el equipo miras la plantilla es lo normal. O sea, como si al Barça dices, no, tienes que clasificarte para la Champions. Y tú jodas. Con el Madrid, hasta coña, clasificarse para la Champions. Si esto se da por hecho, pues ya era un poco parecido. Como vamos a ganar la liga. Yo creo que ahí se nos complicó y cuando nos dimos cuenta que eso no era real, que seguía siendo real, posible, pero era muy poco real. Era un poco externo, ¿no? Sí, nos centramos en nosotros mismos. O sea, ahí dejamos de mirar tanto el resultado y conseguimos que desde la dirección técnica y todos ya, lo enfocamos más a cómo queremos jugar. O sea, tenemos que ser ese equipo. Si con ese equipo subimos, perfecto. Si con ese equipo o con esa forma de jugar no subimos, pues no subimos y ya está. Es como quizá hemos ido tarde. Pero no tanto de tenemos que ganar como sea, que evidentemente queríamos ganar como sea. Pero todos los jugadores sabían cómo lo íbamos a hacer para ganar. Al principio era como, un día lo intentamos así, otro día lo intentamos de esta forma. Era como nos adaptamos más nosotros al rival para intentar ganar como sea, porque el objetivo era ganar, 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 que no tanto por el cómo. Luego nos centramos más en cómo ganar y eso nos acercaba a ganar y si lo conseguíamos bien, es lo que va pasando. Pero, o sea, si analizas probablemente desde febrero hasta finales de junio, la mayoría de partidos es muy, muy parecido. Si analizamos desde pretemporada, pretemporada a enero, puedes ver distintas alineaciones, muchos más cambios en la alineación. Entonces, esto el jugador también acaba con un poco... Sí, acabas... Bueno, es que no saben qué van a hacer. Entonces, es más, a la que cambiamos alguna cosa es cuanto más la liábamos. Sobre todo al final, que a veces es como, vamos a adaptar esto y luego veis las caras del juego y digo, no sé si esto va a funcionar. Porque los ves que ya como me estás cambiando todo. Al final el jugador necesita sus hábitos, su estabilidad. sí. Y respecto al otro, me hacías del duelo. Sí, un poco como a veces, pues, cuando tenemos un bache, ¿no? Como decías, de la penúltima jornada, depende de ti y tienes esa fuerza, la lías, como a veces, pues, ese dolor, ¿no? Nos puede servir para salir de ahí, ¿no? A veces la gente necesita como una hostia para decir, hostia, me despierto, a ver dónde estoy, qué hago. Es curioso, pero probablemente el humano funciona mucho más por dolor que por placer. Es verdad que si das dicen que no, que es mejor dar un feedback positivo que un castigo, pero la gente reacciona más al castigo o al dolor. Entonces, yo creo que cuando lo gestionas bien, que esa es la otra, porque si lo gestionas mal, te quedas ahí en el dolor, no pasas ninguna fase del dolor, entonces eso no da. Pero cuando eres capaz de gestionar ese dolor, yo creo que da una motivación extra, parte de aprendizaje, o sea, te enseña qué no has hecho bien, para no te relajes o qué puedo aprender. Entonces yo creo que en este caso a nosotros nos fue bien y además lo que te decía antes, nos fue bien porque tuvimos un poco más de tiempo, porque si no tendría que haber sido súper express, en plan, vale, el lunes estamos fatal, pero es que el martes tenemos que empezar a preparar el sábado. Es como, no sé si hubiéramos tenido tiempo. Y no, lo ves ahora y dices, me alegro de haber perdido ese partido. Que era duro porque al final estabas diciendo al jugador y al staff, vamos a estar 4 semanas más. Si todo va bien, son 4 semanas más. A otra forma, es el 25 de mayo, creo, acabamos temporada, vacaciones. La otra es que acabas el 22 de junio. Es un mes de diferencias. 4 semanas, aparte largas, con calor, viajes más largos. Pero luego al final uno no fue tan largo, por suerte, pero podía haber sido podías ir a la otra punta de España. Entonces, yo creo que en ese caso nos fue bien. En general creo que si gestionas bien el dolor es muy educativo y motivador. La cuestión es que duele y que tienes que saber aguantar ese dolor, pasarlo, es atravesarlo, es como deja que te atraviese. O sea, no intentes que no sentirlo, que a veces pasa mucho de
es que no quiero hacer conductas evitativas. No. Deja que el dolor te atraviese y resista. Sí, como te va a doler. Eh, duele. Pero una vez te haya dolido, intenta sacar algo y sigue. Qué bueno. En estas 2 semanas que decías últimas, claro, dices, hay que gestionarlo, hay que pasarlo, ¿no? Atravesarlo. ¿Qué es lo que hace el equipo, el cuerpo técnico, los jugadores para afrontar eso? Tú estás también ahí metido en la parte psicológica, intentas tratar un poco al grupo, como... A nivel grupal se encargó más el entrenador, sí, el primer entrenador, el Beto, y luego cuando vino Gerard el fin de semana también lo que vino bastante pronto, no sé si quizá desde media semana, jueves o así, está con nosotros, también nos ayudó. Y luego yo me encargué más a nivel individual, que como cada semana hablaba casi con la mitad de los jugadores, al final pues intentas hablar esa semana con los que sabes que probablemente más van a tener una influencia, es decir, porque 23, quitando una semana para cogerle, intentar ir con ellos individualmente también, a ver cómo lo han vivido, cómo lo sienten, intentar dejarles ver de, ostras, pues quizá esto es algo bueno, intentarles hacer ver esta parte de quizá tener que nos haya pasado ahora es mejor que la semana que viene, intentar ver cómo la parte positiva, ya estamos jodidos, pero vamos a intentar ver la parte positiva. Y no se hizo mucho más, al final fue como, podía pasar. Era muy idílico, fue como volver un poco hacia atrás. Es como, vale, las últimas 3 semanas nos habíamos venido arriba, porque es que hacía 2 meses era como impensable, es como hacía 2 meses hubiéramos firmado estar aquí. O sea que hemos ganado. Ellos han perdido cosas que no esperábamos y de golpe nos veíamos ahí con un regalo, pero no era real. O sea, no era real, pero no era lo más probable. Nos lo habíamos encontrado. Entonces, como, volvemos atrás, hubiéramos firmado estar aquí. Casi tenemos el premio extra, pero no lo tenemos. Pero estamos llegando a playoff de la mejor forma posible. En realidad, o sea, el trabajo lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que tenemos que alargarlo 4 semanas más. O sea, era más un tema de cómo vamos a gestionar estas 4. Sí, es como, vale, sin ira que vamos a estar 4 semanas más. Pero al principio un jugador dijo, ostras, si me quería ir de vacaciones, tal, o ya pensaba que me podía ir de vacaciones antes. Era gestionar un poco la frustración, porque muchos era frustración de, o sea, es que si lo tenemos, Lo teníamos en la mano, ¿no? Y sí. o sea, Pero es verdad que nos ayudó otra cosa, que era que, aparte de que perdimos nosotros, el otro rival, o sea, te cuento un poquito para que te sitúes. En la penúltima jornada, nosotros jugábamos contra el descenso, que dábamos por hecho que ganábamos, y el primero jugaba contra el segundo. Nosotros en ese momento íbamos terceros. Ellos iban empatando, entonces si nosotros ganábamos, ya sí que solo dependíamos de nosotros. Pero al final el segundo acabó marcándole en el 95. Y eso hizo que en la última jornada ellos dos dependieran de ellos mismos. O sea, si el segundo ganaba, le ayudaba a que nosotros ganáramos, pero si nosotros ganábamos y el segundo ganaba, nosotros no. Entonces, ese gol, que nosotros ya habíamos acabado el partido, ese gol de, vale, tampoco hubiera dependido de nosotros. Es como, bueno, quizá nos ha ido bien porque nos hemos quitado ya la ilusión. Cuando lo hubiéramos alargado una semana más, quizá para nada. Porque hubiera sido peor ganar en campo del líder y que encima no se iba para nada. Entonces, yo creo que eso que al final no depende de nosotros. O sea, algo que no dependía de nosotros, yo creo que nos ayudó. De forma genuina, al final fue genuino para nosotros y nos ayudó a que ese duelo fuera como, bueno, quizás esto es mejor. Podemos preparar estas 4 semanas con calma. Pero la clave creo que fue que no cambiamos mucho. Fue como, vale, así es duro, pero estamos donde más o menos queríamos estar. Nos ha dado, seguimos exactamente igual. Es que la clave, lo hablé con un jugador cuando subimos de vuelta hacia el hotel en el elevador, me dijo, es que no hemos cambiado nada. O sea, llevamos las últimas 4 semanas y anteriormente haciendo muy parecido todo. Es verdad que hicimos un asado, una barbacoa todos juntos. Durante el playoff creo que hicimos 1 o 2. No sé si creo que fue una antes del último partido de Liga
y luego hicimos una antes de la final, esa semana. Y es verdad que la cohesión iba un poco mejor, hacíamos más actividades juntos, el equipo se iba como cada vez juntando más, por lo que te decía, porque cada uno entendía mejor su rol. Pero aparte de eso, que ya lo habíamos hecho unos 2 o 3 meses de hacer algún encuentro así juntos, no se hizo nada especial. Pues desde mi área, pues evidentemente intentaba hablar con los jugadores individualmente, y si alguno estaba más frustrado, le costaba más el duelo, porque había algunos que evidentemente no estaban bien. Algunos que su rol no les gustaba y no estaban bien. En eso sí que se intentaba ayudarles de forma más individual. Has mencionado un poco la figura de Gerard Piqué. Me gustaría poder que expresaras un poco cómo lo has visto tú desde dentro, y creo que porque también has podido, supongo, hablar con él y aprender de él, ¿no? ¿Con qué te quedas de esa figura y cómo os ha ayudado a todos, decías? Que al final impacta mucho al jugador. Creo que al final no es lo mismo quizá que te hable el psicólogo, que te haga una charla al psicólogo, que te la haga Gerard Piqué. Al final lo que dice él, probablemente, aparte de que él tiene mucha facilidad para hablar, sí, para expresarse, para mostrar o sea, o sea, es porque le pone un toque de humor, él lo hace muy bien. Y aparte es el jefe, es como el jefe, que es quien es, te está dando ese mensaje. La pregunta es, Un poco, ¿qué conclusiones, qué aprendizajes sacas tú de esa experiencia, ¿no? Con él y cómo todo el equipo, pues, ha podido tener a esa figura. ha sido una situación curiosa. Es verdad que al principio quizá nos costó un poco, tanto a los jugadores como al staff, quizá él también, como encajar para que el entrenador tuviera su liderazgo, su rol, los jugadores entendieran qué exactamente implicaba que estuviera Gerard ahí con nosotros, y para el staff también. Mm, Creo que al final fue como muy natural. Él iba aportando más quizá a nivel motivacional, a nivel incluso de gestión un poco emocional, con experiencias suyas, de cómo él lo veía como jugador. Cuando le daba un consejo a uno de los centrales, que era una masterclass, o sea, estaba dando una masterclass ahí en directo a los centrales. Entonces, y era brutal. Y el central, teníamos un chaval de 19 años, pues una pasada, mm, que te dé consejos, Gerard Piqué, pues evidentemente, ¿qué más puedes pedir? Entonces yo creo que nos, quizá me enseña más lo que puede, o me ha hecho entender muchas veces por qué exjugadores son buenos entrenadores, aunque quizá tácticamente no sean excelsos, o sé, Zidane probablemente, o otros entrenadores, exentrenadores, a Xavi Alonso, a Diego Guardiola, a Luis Enrique, porque creo que al final su mensaje llega mucho más, también porque el jugador está más predispuesto a recibir ese mensaje. Yo creo que hay grandes oradores, hay grandes líderes. Mourinho, por ejemplo, no había sido jugador, pero es verdad que luego se ganó ese prestigio como entrenador, y creo que influye mucho quién te da el mensaje. Entonces, a veces gente me decía, pero das tú mensajes de motivación, haces como un discurso, ¿está Piqué? O sea, en plan, ¿qué sentido tiene que lo haga yo? Si tú lo haces, él lo hace de puta madre, no tengo que hacer o sea, no hace falta duplicar tareas. Entonces yo creo que aprendí la importancia de tener un referente que es muy, muy, muy potente, y me ayudó a entender un poco más de por qué pueden funcionar, que ya entendía que es más un tema de cohesión, de cómo gestionan el grupo. O sea, yo al final creo que un gran entrenador es un buen gestor de grupo. Pues no tener ni idea de táctica, porque puedes tener un analista que sea una pasada, puedes tener un asistente que sea una pasada a nivel táctico.
si tú eres buen gestor de grupo, tú gestionas el grupo, el otro se encarga de la parte táctica. Y lo de hecho, a mí personalmente me ayudó a ver un poco más eso. No a verlo, porque, o sea, no a aprenderlo, porque quizá ya sabía que era así, pero verlo en directo, Darte un poco cuenta. sí, de verlo en directo y decir, sabes la cara del jugador cuando habla y está encegado, o sea, no ve más allá. ¿Sabes? Eso es agradable de experimentar. Hace unos cuantos podcasts estuve hablando con Pablo Mazzariello, a que lo conoces, y comentaba un poco esto, ¿no? Decía, un entrenador tiene que ser más que un superclase en táctica o técnica, que ya están eso, los analistas, el segundo entrenador, ¿no? Un buen gestor emocional y un gestor de grupo, conocer a los jugadores por lo que están pasando, ¿no? Y a partir de ahí, pues ayudarlos en ese ámbito. Totalmente. O sea, tiene que ser un gestor. O sea, es como el jefe de una empresa, tiene un montón de trabajadores y a sea, los que ya no es solo gestionar a los jugadores, que eso es como lo evidente, es que tienen que gestionar al staff, porque al final el staff, por ejemplo, ahí en Andorra que sabemos 20, quizá. Entonces, quizá no todos son directamente influyen en el jugador, pero sí. Es decir, si el staff no está contento, si el staff lo tienes frustrado o no está alegre o no lo gestionas y es un caos todo, al final el jugador también lo percibe y es como todo un engranaje. Entonces, tiene que ser un gestor del staff y luego, además, gestionar a los jugadores. Pero que si gestionas bien el staff, prácticamente te quita mucho trabajo porque el staff te gestiona el grupo. Entonces, pues, los fisios pasan muchísimas horas con los jugadores, el psicólogo está individualmente con cada jugador, el preparador físico con los que están lesionados pasa horas a solas, el redactador está en el gimnasio con ellos muchas horas, entonces el nutricionista está con ellos en el comedor o los viajes o haciendo dietas o haciendo los pliegues, o sea, pasa muchas horas también a solas. Entonces, si tú gestionas toda esa gente y toda esa gente va a una, es que el grupo es mucho más fácil. Entonces, que luego encima seas bueno en táctica, pues será la hostia, porque cuando te esté hablando el analista, si encima el analista es top, pues podrás debatir con él y tendrás tu propio criterio. Pero es que yo creo que es lo menos importante es que sepa de táctica. O sea, probablemente en el curso de entrenadores deberían poner más psicología que táctica. Y creo que es al revés, creo que tienen solo una asignatura de psicología o de gestión de grupos, así que quizás deberán cambiarlo con el tiempo. Hemos empezado un poco desde lo último que ha pasado, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a formarte como psicólogo? Luego a hacer el máster en psicología deportiva y cómo has llegado hasta aquí. Como he llegado hasta aquí es muy largo, no tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo, pero Vamos a resumir. vamos a resumir. Yo competí en ciclismo, ahí me di cuenta de la importancia de la parte mental. Descubrí por casualidad que existía la psicología del deporte, me empezó a interesar, la apunté a la carrera de psicología, empecé a investigar cómo se hace ser psicólogo deportivo. Me apunté a la psicología y comí los 4 años de psicología sin tratar prácticamente nada de psicología del deporte, solo vida adaptativa. Es verdad que ahora creo que me gustaría más volver a hacer la carrera de psicología, porque en ese momento estaría como psicología del deporte, yo solo quiero intereses Y dejas cosas aparte que ahora es que... o sea, que luego dices, hostia, eso también era interesante. Otras cosas no, había asignaturas que eran terribles, pero quizá ahora habría asignaturas que quizá me gustaría un poco más. Y luego cuando acabé hice el máster en psicología del deporte, porque ya es lo que tenía claro desde el inicio. Y desde las prácticas de donde estuve en club de fútbol DAM, que es una cantera que tiene mucho nivel, o sea, muy buenos jugadores, por ejemplo, ahora el Joan García, que ha fichado por el Barça, estuvo ahí y muchos otros jugadores han pasado por ahí. Entré ahí, de las prácticas ya me quedé, y ahí ya salté en otro club de baloncesto aquí en Manresa, de donde soy.
de ahí a otro club, luego entre unas tecnificaciones, de casualidad alguien me dijo, bueno, ¿y tú haces sesiones individuales tal? Y dije, sí, no he hecho nunca una. Y dije, sí, claro, las hacía en el club, pero no lo hacía. Entonces ya, busqué en despacho, empecé a trabajar de forma más individual, que es algo que me encanta. O sea, yo cuando entré en la psicología del deporte era como no, trabajar en equipo, hacer dinámicas, o sea, todo era analizar la comunicación del entrenador, era como todo muy grupal. Y luego cuando probé lo que es estar en consulta, trabajando con un deportista, entendiéndole a él, su caso, dándole las herramientas para que mejore, dije, "Jo, creo que me gusta más esta parte. Y es más gratificante probablemente, es mucho más el resultado, el deportista es como mucho más agradecido contigo por la relación directa y, y así fue, así empecé a hacer más sesiones individuales, trabajar con más deportistas, más deportes y seguía vinculado en algunos clubs y luego dio la casualidad de que algún deportista que llegaba jugaban en el Andorra. Luego le pasó luego mi contacto a otro jugador de Andorra, entonces ya el staff de rendimiento, el preparador físico y el redactador, porque uno de los dos estaba lesionado, me llamaron, ostras, que nos ha pasado tu teléfono, tal, para contarte una cosa, tal. Empezamos a hablar. Cuando se dio la opción de que pudiera entrar con ellos, pues entré, entré ya ahí dentro del club, pero he seguido todo este tiempo también en mi consulta que me gusta mucho, aparte veo cosas distintas que luego me ayudan a seguir trabajando en los clubs, porque trabajo en distintos deportes, distintas edades, ves muchos más casos. Al final, el futbolista, un club de fútbol profesional, sí que pasan cosas distintas, pero el 80% suele ser bastante parecido. Sí, sí. ¿Y cómo es un día tuyo, ¿no? De consulta día a día, luego trabajo con el equipo, ¿no? ¿Cómo has afrontado todo esto? Me decías antes que has ido a tope esta temporada, pero ¿cómo lo llevas? Ha sido un Tetris importante esta temporada, eh, porque yo quería mantener mi consulta, por lo que te decía. Y entonces yo hacía como la mitad de la semana, al principio, la primera parte de la semana estaba en mi consulta, ahí en Manresa, y luego la otra parte de la semana estaba en el club. Cuando estoy en consulta, mi día a día es muy simple, diría, que es preparar las sesiones, am, hacer las sesiones y poco más. Y cuando intento hacer deporte cada día, pero no antes, porque si no antes acabo tarde. Y cuando estoy en el club sí que el día es totalmente distinto porque entras en la dinámica de horarios del club, o sea, llegas, preparas las cosas, tienes que preparar informes, tienes que pasar, los jugadores contestan cuestionario, el que tienes que quedarte con los datos que te interesan, a tener tus propios análisis de esos datos, de sueño, de estado de ánimo, para saber un poco cómo está cada uno. Luego estaban las charlas que se hacían en vestuarios, tanto del staff como seas entrenador o analistas para rivales y todo, para ayudarles a ellos a entrar a la comunicación y para ver también cómo reaccionar los jugadores. Y luego sí que antes del entrenamiento hacía sesiones con algunos jugadores. Durante el entreno estaba en campo observando a los jugadores por si pasaba algo para entender cosas que luego podíamos utilizar en el despacho. Y cuando acababan el entreno también estaba pautado que cada día pasaban X jugadores. Algunos era porque lo consideraba yo, porque quería que cada X tiempo pasaran para tenerlos un poco controlados y para ir trabajando cosas, pero al final teníamos como unas pautas de lo que quería trabajar con cada uno. Y luego había situaciones de, digo, ostras, Ferran, ¿puedo hablar contigo? Entonces me ha pasado esto, ¿puedo hablar contigo? Entonces, o mañana puedes apuntarme para hablar. Entonces, hablabas un poco con los que tenías marcados o con los otros y luego pues acabar de hacer informes o de preparar las sesiones del día siguiente y poco más. Eran como mis 2 días. Luego ya venía el partido, que eso ya es otro tema, pero en el partido muchas veces sí que he trabajado con jugadores
Pues más que nada era recordar cosas. Ostras, acuérdate de eso que trabajamos, aplícalo, o cuando pase esto, a la media parte veías que había pasado algo que era lo que habías trabajado. Ostras, acuérdate de hacer eso, lo que hablábamos, cómo te sentías, qué te ha funcionado, qué no ha funcionado. Un poco repasar un poco, estar atento de los casos y ayudarles. Y luego en el partido, sobre todo, estaba más pendiente del entrenador, de su comunicación, de vamos, los feedback positivos, analizar un poco las correcciones, si estaban bien hechas, si estaban mal hechas. Entonces, para que tuviera luego un feedback de cómo había sido su comunicación, tanto en la charla previa, a la media parte, si había final y durante el partido. Así que eso ha sido mi último año, básicamente, era eso Bueno, todos los días. está bien. Comentabas un poco hábitos, ¿no? La importancia de ellos. Has comentado hacer deporte, las respiraciones, no sé. ¿Qué hábitos son para ti importantes, no? ¿Cuáles crees que son, dirías, los más importantes? Y también que has visto que funcionan, ¿no? Claro, podríamos ir muy al detalle, pero cada persona es un mundo. Te voy a contar un poco lo que hago yo. Lo que hago yo y lo que creo que es imprescindible que hagan algunos jugadores o deportistas. En la alimentación, no soy el mejor ejemplo de alimentación perfecta porque probablemente no tengo, o sea, como saludable, intento comer saludable, pero si tengo que ir a cenar una pizza, que me encanta, me como una pizza y me quedo tan tranquilo. No soy estricto, al final no soy deportista de élite, nadie evalúa mi rendimiento excepto yo y mis amigos de Strava, pero puedo más. Entonces, intento comer más o menos saludable para tener energía. Intento hacer deporte cada día. Si no puedo hacer deporte, hacer alguna actividad que implique moverse, salir a andar, hacer algo de ejercicio en casa. Pero si puedo, me gusta mucho salir en bicicleta. Ahí en Andorra tenía que ir al gimnasio porque el invierno es complicado. Entonces, y con las tardes era de noche, así que o hacer algo de montaña o ir al gimnasio. Entonces intento hacer algo de deporte con actividad física cada día, comer más o menos saludable, dormir a 8 horas. Tengo que dormir 8 horas porque me sienta bien. Sé que hay gente que duerme menos y están estupendos. Yo no estoy tan estupendo si duermo menos de 8 horas. Intentar siempre dormir más o menos en la misma hora, que esto a veces es complicado, pero creo que mantener el ritmo circadiano más o menos estable ayuda mucho. Es verdad, luego hay cosas que hago, aunque quizá que recomiendo sobre todo a los deportistas, pero quizá yo no, es verdad que no lo cumplo siempre, pero lo intento. Por ejemplo, en casa tengo luces de color rojo para la noche, las que no son rojas, pues son muy cálidas. O sea, intento no tener luz blanca por la noche, no suelo estar mucho con el móvil, o intento no estar mucho con el móvil antes de ir a dormir. Es verdad que tampoco, en mi caso, yo se lo recomiendo siempre, aunque no lo aplico siempre, porque realmente tengo la suerte que me duermo muy rápido, habitualmente. Solo voy cansado a veces y no me he puesto a dormir. Pero igualmente intento no ver, no ver mucho las pantallas, sino a veces utilizo las gafas de bloqueo de luz azul. Y de hábitos no hago mucho más. Es verdad que a veces alguien me ha dicho, "Y no haces meditación". Y yo, es que en realidad mi meditación es ir en bici. Yo cuando estoy yendo en bici, estoy 3 horas, que a veces la gente me dice, 3 horas, ¿qué has hecho tú solo 3 horas? Digo, reflexionar, iba pensando, o iba no pensando. Realmente es que no me he dado cuenta. Entonces, a veces mi meditación es andar, estar pensando en mis cosas, o no estar pensando en nada, simplemente observando, o ir en bici, o haciendo. Es verdad que cuando estoy en el gimnasio quizás no me pasa eso, pero cuando estoy haciendo bici o algún día que he ido a jugar a pádel, realmente es que yo me olvido del mundo. Puedo estar 3 horas que digo, sí, voy a contestar eso igual. Me subo en la bici y se me pasa por completo todo. Pero sí que es verdad que creo que es necesario tener alguna actividad que te aleje un poco
sea meditación, sea hacer respiraciones, sea lo que sea, pero que te aleje un poco del barullo del día a día. Yo tengo el deporte, hay gente que necesita meditar. Sí, sí. Creo que es importante encontrar esos momentos en el día y como decías tú, la gente se piensa que parar, meditar, reflexionar es quedarse quieto y mirar a la pared blanca a ver si su mente se queda quieta, ¿no? Y creo que va mucho más allá, ¿no? Esa meditación activa, como dices tú. Y en mi caso es igual salir en bici o el deporte, pero el contacto con la naturaleza. Y como decías ahí en Andorra, Ostras, ahí en Andorra esto es sobre todo ahora que llega el buen tiempo, es el paraíso. Esta semana he estado allí, estaba con mi pareja y en un campo le cogí el perro a mi compañero de casa y en Andorra nos fuimos con el perro, estábamos en una ladera de la montaña y estamos solos, o sea, es que no hay nadie, 2 horas andando por la montaña y no había nadie. Dije, esto es meditación, o sea, estamos conectados ahora mismo con el mundo. sí, sí. Pero eso que decías tú de la meditación activa, es que hay mucha gente que a veces pacientes o con deportistas que trabajo, es que a mí me agobia no pensar en nada. Y yo, ¿vale? Pues piensa en todo. O sea, dedica 15 minutos a pensar en todo lo que te preocupa. En vez de evitarlo, vamos a pensar. O sea, ¿realmente estás preocupado por eso? ¿Vale? Ponte un temporizador, 15 minutos y resuélvelo. Si no lo has resuelto en 15 minutos, quizás que no hay respuesta. Ahora, pues quizá mañana lo puedes volver a hacer, pero hoy no lo vas a encontrar. Entonces, pero si eso probablemente te va a ayudar. O sea, a estar concentrado en algo que te preocupa, también está bien. Hablábamos de los hábitos y cómo es de importante para ti, pues, ser flexible a veces, ¿no? Como decías, porque sí que vemos que a veces hay personas o deportistas que acaban en burnout, ¿no? Se quema. Entonces, ¿cómo valoras tú esto? Que acaben quemados. Claro, en plan, a veces hay que ser un poco flexible en algunas cosas, ¿no? O intentar eso, buscar tus momentos, ¿no? Que te va bien, que no, que te hace desconectar. Claro, el problema es cuando el deportista hace un all-in, que es como a saco con eso. Ya, por ejemplo, este año tenía un chico que no estaba jugando mucho es muy generoso, no estaba jugando prácticamente nada, no, nada. Entonces, acordamos, y él me dijo, no, es que estoy machacando el gimnasio, estoy haciendo la dieta, con la suplementación, o sea, lo estaba haciendo absolutamente todo. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo eres capaz de mantener este? Porque si estás haciendo un all-in de 2 meses, como en 2 meses no tengas el premio, estás jodido. Entonces le dije, plantéate un nivel de esfuerzo, o sea, baja un puto, pero que lo puedas alargar los 2 años. Que te diga, ¿puedes mantener esto 2 años? Sí. Vale, es probable que en 2 años algo recibas. O sea, vas a recibir algo. O sea, vas a ver algo. Es que en 2 meses, porque encima no depende de ti. O sea, lo que tú estás esperando no depende de ti. Entonces, que en 2 meses aparezca, mm, es que es probable que petes. Entonces, yo siempre digo, tienes que hacer un esfuerzo que seas capaz de mantener mucho tiempo. Como cuando alguien hace una dieta y que haces tener a alguien en consulta, empieza una dieta tal. Y digo, ¿es muy estricta? Sí, sí, sí. Y yo, ¿cuánto tiempo puedes mantener esto? O sea, yo creo que si hago esto durante 2 meses y medio, 3, y no veo muchos resultados, abandono. Si te quitáramos esto y esto, ¿podrías aguantar mucho más tiempo? Sí, sí, lo que quieras. Perfecto, va a funcionar. Y es probable que luego lo puedas ir haciendo más estricto, porque también lo que acaba pasando es que te acostumbres. O sea, el grado de sufrimiento o de esfuerzo que necesitas para mantener, o de disciplina que necesitas para mantener eso, es menos. Entonces puedes subir un nivel más. Pero siempre les digo, haz un esfuerzo que puedas mantener mucho tiempo. No te diría al infinito, pero si lo puedes mantener al infinito, vas a ver resultados. Si no,
pues dependes de que el resultado llegue pronto. Si no estás, acabas en burnout. Sí, qué clave nos has dejado ahora. Y a partir de eso, claro, decías, es que intentamos pasar de nada a todo. Y es como subir escalones, cuando estés aquí podrás subir 2, 3 más y al final llegar donde... Al final el último será tan fácil que probablemente ni te has dado cuenta de que le has dado. O sea, que has dado ese paso más. Sí, el problema es que queremos todo para ayer y si puede ser con poco esfuerzo, mejor. También es verdad que es lo que vende. Me ha pasado en mi caso, de que gente que, ostras, qué guay, has llegado hasta el fútbol profesional, tal, como psicólogo. Bueno, si te cuento toda la mierda que me he comido antes, quizás no te parece. Quizás no lo harías. O sea, quizás si te planteo dónde empecé, el dinero que ganaba, las horas en coche que me hacía, kilómetros, todo lo que he hecho, quizás no lo aceptas hacerlo tú. Que solamente hay un camino más rápido, más fácil, seguro. O sea, yo no lo encontré. Si lo hubiera encontrado, lo hubiera hecho, probablemente, pero no lo encontré. Entonces, estamos acostumbrados a que vemos siempre como el éxito, pero no vemos el sufrimiento. Cuando ves un deportista que gana, tú estás viendo la felicitación, que todo el mundo le aplaude, la celebración, pero no ves los días que ha salido a entrenar sin ganas, no ves los problemas personales que ha podido tener para gestionar sus horarios, las horas que se ha pasado de viaje. Hay mil cosas que tú no ves y que quizás no aceptarías pasar por ahí. Por eso hay muchos deportistas que llegan a la cima y al haber conseguido el éxito es como, vale. Y la gente no entiende cómo puede ser que se haya dejado. Pues tú no sabes lo que estaba dedicando, o sea, qué esfuerzo estaba haciendo para conseguir eso. Quizá ha analizado y dice, vale, ahora que lo he tenido, no vale eso. O sea, no vale ese esfuerzo. Entonces, que lo haga otro. Mm, Hay otros que no, por ejemplo, en el caso del ciclismo, ha habido muchos casos de ciclistas que han llegado, lo han petado mucho y luego no han podido mantener. Luego ves casos como Pogačar, por ejemplo, que es que él disfruta o da la sensación que disfruta de su día a día. Aunque su pareja también es ciclista, probablemente eso le hace que su día a día personal sea mucho más fácil de gestionar que otro deportista que quizá su pareja se dedica a otra cosa, su pareja viaja o lo que sea, y es mucho más difícil de cuadrar sus horarios, su día a día, sus rutinas. Eso también hace mucho. O sea, si tú eres capaz de que tu día a día sea fácil, probablemente también es mucho más fácil, pero no es de las cosas. El éxito en esos niveles tan altos, normalmente fácil no es. Parece fácil desde fuera, pero probablemente no nos cambiaríamos por ellos. Hablas de éxito y voy a una pregunta más profunda, ¿qué es el éxito para ti? Buf, es que quizá te respondo algo y dentro de 2 semanas pienso totalmente distinto y probablemente hace un año pensaba distinto y hace 5 o 10 seguro que pensaba distinto. Yo creo que el éxito, es que hay como éxito personal y éxito laboral, éxito social. Yo al final creo que es irse a dormir tranquilo con lo que haces y motivado para levantarte al día siguiente. Es decir, es como, me gusta lo que hago y mañana quiero más. Yo creo que si haces esto y lo haces estando tranquilo, probablemente para mí eso a día de hoy sería éxito. Evidentemente, luego nos podemos poner a nivel laboral, siempre quieres conseguir estar en un sitio, ser reconocido, pero es algo muy efímero y que muchas veces crees que importa mucho hasta que lo tienes y luego dices, quizá no es tan importante. O al contrario, a veces desde fuera parece que puedas tener mucho éxito laboral. He visto casos de gente que desde fuera dices, "Oh, qué éxito laboral", y cuando los conoces o los experimentas en primera persona, dices, desde dentro no es tan bonito. Entonces, te diría eso. ¿Estás satisfecho con lo que has hecho durante el día?
y tener ganas del día siguiente poder hacer más y sobre todo con tranquilidad, o sea, sintiéndote tranquilo. Sí, sería esa parte más de realización personal. Sí, el éxito que comentas. Y antes hablábamos un poco fuera de cámara de teorías, de juegos finitos, no finitos, y creo que va un poco por ahí, ¿no? Buscar el éxito que sea infinito, ¿no? Que lo puedas trascender en el tiempo. Totalmente. Hablabas también de la importancia de disfrutar, de poder mantener todo esto a largo plazo y un poco la ambición. Eh, ¿Cómo crees que es de importante disfrutar? Hablabas también de Tadej Pogačar y decías, es que se mantiene ahí porque disfruta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, esa parte? Importante. O sea, que a veces si eres capaz de disfrutar con lo que haces, encima tienes habilidades para hacerlo, es que el éxito viene solo. Si tú te gusta hacer algo, si se te da bien y disfrutas haciéndolo, y te puede suponer un esfuerzo, pero no es excesivo, es lo que decíamos antes, de que puedes alargarlo en el tiempo, el éxito o el reconocimiento va a llegar, pero es inevitable. Claro, la clave está en disfrutar, porque cualquier cosa tiene su parte buena y su parte mala. Pues, siempre digo, cualquier objetivo tiene consecuencias negativas, sea el que sea. Muchas veces cuando planteo objetivos con el deportista, digo, vale, asume que conseguir eso tiene una parte negativa. Que es que a veces dices, no, es todo bueno. Bueno, o sea, no sé, por ejemplo, pongo un caso que pueda estar pasando, para que sea más fácil para la gente entenderlo. Joan García, que ficha por el Barça, parece algo como, joder, a sueldo mejores, o sea, más reconocimiento, objetivos más grandes que se plantean a la vista, y luego tienes que gestionar el odio de la afición del que era tu equipo hasta el día de hoy. Como, vale, esta parte probablemente no la había planteado. O mm, probablemente hasta hace 2 años este chico podía ir tranquilamente por Manresa y lo reconocía poca gente. Es probable que dentro de un tiempo no pueda salir por Barcelona a tomar algo. Cuando hace 5 años no le pasaba. Claro, es como, he conseguido una parte del objetivo, que no llegar a lo más alto en mi profesión, pero hay que pagar unas consecuencias. Entonces, a veces, esa parte buena y esa parte mala, siempre les digo a los deportistas, en plan, asume que hay una parte negativa, búscala y si estás dispuesto a asumirla, a aceptarla, probablemente podrás conseguir ese objetivo. Si no, probablemente de algún modo u otro te vas a boicotear para, para no llegar a conseguir. Tener todas esas cosas en cuenta. Em, Hablabas también de un poco entorno y hago esta pregunta bastante a los invitados, ya sean deportistas o no, pero ¿cómo valoras tú el entorno y qué importancia tiene el entorno? Pues ya no en el deportista, sino en la persona que es el deportista y en su alrededor, familia. Es que al final es que somos un reflejo de todo lo que nos rodea. Y la teoría esa de que somos a las 5, o nos parecemos cada vez más a las 5 personas con las que pasamos más tiempo, es que es tal cual. Entonces, muchas veces cuando tú ves conocer el entorno, esto me pasa mucho en consulta privada, cuando tú conoces el entorno, tienes muchas cosas. ¿Por qué reaccionas así? Es su entorno y dices, vale, espera, o sea, lo raro sería no reaccionar así. Entonces, creo que tener un entorno bueno te ayuda muchísimo o te perjudica muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no lo puedes escoger, una gran parte de tu entorno no lo puedes escoger, y si no es el que te acerca a lo que tú quisieras conseguir, es probable que sea duro romper con ese entorno.
Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que tienes que ver las partes. Parte buena, parte mala. O sea, ahora, por ejemplo, se habla mucho del padre de Lamine Yamal. Claro, probablemente no parece como el entorno más tranquilo, que quizá a él le va bien y lo gestiona bien, pero probablemente sería más fácil gestionar otro entorno. No digo que no sea, que no lo pueda gestionar o que no le ayude en algunos apartados, pero probablemente otro tipo de entornos quizá ah, te haría, se lo pondría más fácil, quizá. Entonces creo que al final el entorno es o sea, el deportista es un reflejo de su entorno, en todo, en los hábitos, en su forma de afrontar el fracaso, en su forma de si se frustra o no se frustra, de motivación, es, son, son un reflejo tanto del entorno familiar como de los amigos, como de la sociedad un poco en la que están envueltos, representantes, un poco todo el mundo. Hemos hablado ya un poco del rol que desempeñas en un equipo, ¿no? Y tu consulta privada, lo que haces. ¿Qué habilidades mentales o variables psicológicas para ti son más importantes? Si tuviera que citar 3. Te diría la frustración, gestionar la frustración, que al final deja de ser gestión emocional, es como saber conocer tus emociones, cómo actúas con ellas y cómo interactúas con ellas y cómo las resuelves si no son positivas. O sea, yo creo que gestionar eso es vital. Quizá el tema de la activación, cómo gestionas tu activación, o ser capaz de conocer tu activación, cómo, cómo saber subirla o bajarla. Luego aquí podemos entrar en cómo se sube, cómo se baja, conocer herramientas para subir, herramientas para bajar. Pero al final es conocer un poco cómo funciona tu cuerpo y tu mente, en qué situación tu cuerpo y tu mente rinde más. Mm, Y luego quizá, claro, al final está ahí entre los hábitos. No sé si tema hábitos, porque al final, si gestionas bien tus hábitos de tu día a día, te va a ser mucho más fácil gestionar estas dos, o conocer estas dos. Y si no, el tema de la motivación. O sea, ya no tanto, porque estar motivado es muy fácil, sobre todo si te tiene que motivar otro. El problema es cuando nadie te motiva o no hay nada que aparentemente sea motivador, cómo eres capaz de encontrar esa motivación o yendo antes de qué me motiva a mí o qué me suele motivar. Pues si yo sé qué me suele motivar y ahora no tengo esa motivación, sé dónde encontrarlo, sé dónde generarla. Si no sé ni qué me motiva, ni qué me gusta, normalmente me motivan los demás, pero yo no sé cómo motivarme, voy siguiendo. El día que desaparezca la motivación externa, estás fuera. Yo creo que saber gestionarse la propia motivación, que ahora sería la tercera, junto con los hábitos que también creo que es una parte de motivación, ¿eh? Tener buenos hábitos creo que ayudan en la motivación, pero serían las dos primeras seguro, o sea, la activación y la gestión emocional, podría decir solo una que diría gestión emocional, y las otras dos creo que serían la tercera. Mm. Hablas eso, un poco de motivación, es buscar esa motivación intrínseca, ¿no? Ese por qué lo haces, el disfrutar. Eh, ¿Cómo intentas tú trasladar eso a los deportistas? Vale, está bien que busquemos esa motivación externa, ¿no? De un resultado, de un ascenso, por ejemplo, a esa motivación intrínseca. Es que ahora estaba pensando, digo, me he dejado la confianza, pero es que también es verdad que creo que la confianza es un rollo. O sea, al final, si gestionas estas cosas, probablemente generas confianza. Entonces, es verdad que luego se puede trabajar individualmente, pero ahora estaba pensando en eso. El tema de que me decías de la motivación intrínseca, cómo buscarla, ¿no? Sería un poco. mm, que muchas veces es conocerse a uno mismo, saber qué te apasiona, que parece algo muy simple. Es como, ¿qué te gusta? Pues que a veces le preguntas a la gente y dice, pues la verdad que
No lo sé exactamente. O sea, ¿qué te gusta hacer? No lo sé. Y luego encontrar la motivación. Muchas veces en deportes grupales tienes que encontrar esa motivación dentro de una estructura con objetivos que quizá no van acordes a los tuyos. Entonces, muchas veces, vale, tenemos que buscar objetivos que te motiven a ti, pero que no vayan en contra de el objetivo grupal. Entonces tiene que ser como, vale, tiene que ser tuyo, o sea, tienes que encontrar tu propia motivación en tirar un objetivo grupal que no te motiva. El jugador que no juega, es que el equipo puede subir. No sé, es que no voy a estar. O sea, que aunque subamos, yo no voy a estar. Entonces, como, ¿dónde encuentro yo aquí la motivación? Y probablemente está en el crecimiento personal, es decir, en la mejora de uno mismo y no tanto el resultado externo. Como me siento yo mejorando, bueno, o generando nuevas habilidades o mejorando las que ya tengo. Creo que ahí puedes encontrar motivación intrínseca. Mm. Hablabas de que te habías un poco dejado la confianza, ¿no? Pero es que hay muchas variables ahí importantes y como decías, creo que es un conjunto, ¿no? Por eso se llaman variables o habilidades, ¿no? Porque son varios. También comentabas un poco gestión emocional, la frustración. Estamos a veces en una sociedad que no dejamos que la gente se frustre, ¿no? Y a veces ese es el problema de que luego no saben gestionarlo. ¿Cómo ves esa parte? Me encuentro en la consulta muchas veces, o sea, a veces vienen chicas bastante pequeños, o sea, niños rápidamente, que el problema es la frustración. O sea, cuando son pequeños, la mayoría de veces es un tema de frustración o de gestión del error, que básicamente es lo mismo. Y es porque en su vida nos han encontrado con la frustración, porque, o sea, el perfil es niña de 10 años, con mucha facilidad en los estudios, mucha facilidad en el deporte, y de golpe no me sale. O he empezado a fallar, porque o ya está compitiendo en un nivel que ya requiere cierta dificultad, o ya compiten contra otras personas que también tienen mucho nivel, y vale, no pasa nada, es que es la primera vez que te encuentras con esto y no sabes gestionarlo, pero no pasa nada, o sea, la mayoría de la gente que no hace deporte, esto se lo va a encontrar cuando tenga 18, 19 años. Tú te lo encuentres con 10 porque has tenido la suerte de practicar deporte, que esté bien y estar en un sitio que te frustra. Pero es que es muy, yo de los padres le digo que es lo más normal, o sea, si le daba todo bien, es la primera vez que se frustra, o sea, probablemente algunos que les dices, y cuando empezó a andar, se cayó mucho, no, andó súper rápido, digo, encima, o sea, no, ni la frustración que hemos pasado todos de que te levantas, te caes, bueno, no, es que se levantó y empezó a andar y ya, casi ni se cayó, y dices, claro, es que este niño, esta niña, no ha pisado la frustración en su vida, o sea, es la primera vez que la siente, y evidentemente, cuanto más tardas en sentirla, peor. Entonces yo siempre le digo, qué suerte. O sea, que se esté frustrando con 10 años, soy yo, porque le vamos a enseñar a gestionarlo, aceptarlo, gestionarlo, y a los 16 se va a reír de sus compañeros, o sea, lo va a mirar y va a decir, ánimo, porque yo ya lo sé hacer. Entonces, creo que estamos evitando que al final, que también por eso los padres se lo llevan, estamos intentando evitar que se frustren o esto no puede ser yo. Sí. O sea, tiene que saber qué hacer con ella, con la frustración, pero es que no la va a evitar. O sea, la única forma de evitarlo probablemente es no intentando nada. Pero la frustración que le va a llegar luego cuando vea que no está haciendo nada, probablemente va a ser incluso peor. Yo creo que es bueno frustrarse. Es lo que te decía antes, el dolor es bueno si lo gestionas. Y lo asumes y intentas cambiar algo a partir de ahí. Si lo intentas solo evitar o tapar, lo que suele pasar es que la gente deja de intentarlo para no sentir esa frustración, pero luego sienten otra. No sienten la frustración por el error, pero sí quizá por la falta de motivación, porque no tienen nada que les motive, porque les da miedo empezar o porque les da miedo intentarlo. Entonces, como, vale, ¿qué frustración quieres pasar? ¿La de fallar o la de no haberlo intentado? Tú decides. Entonces, pero sí es verdad que quizá hoy en día estamos como intentando que la gente no se frustre. Entonces, y cuando se frustran,
Luego es como más exponencial su reacción, es como mucho más difícil. ¿Tú crees que la clave entonces está en ver un poco el error desde otra visión, ¿no? De otra perspectiva? Sí, yo siempre les digo que fallar, yo lo hablo mucho con mis deportistas, porque cuando hablamos del error siempre les digo, es que estás intentando no hacerlo para no fallar. Y yo digo, pues que esto a mí me parece un fallo gravísimo. Entonces es como, falla. Y leí un vídeo una vez sobre un entrenador que hablaba de las veces que hacían falta para conseguir el éxito. No recuerdo exactamente, si no te lo mandaré. Y siempre les hago un contrato. Normalmente cuando son así más pequeños, a veces cuando son tan más grandes ya no se lo hago. Les hago un contrato de con quién quieren firmar. Pues, si es un corredor, pues si quiere firmar con Nike, o si es un jugador de fútbol, Barça, Madrid, no es deporte de equipo así. Le digo, ¿cuánto quieres cobrar por año? Ponemos tanto por año. Y vale. Y les dejo un recuadro y digo, vale. Y aquí va el número de errores que tendrás que cometer y corregir para llegar ahí. Entonces, Dios, te voy a poner 20.000. ¿Qué te parece? 20.000 errores y el día que hagas el 20.000 y lo corrijas, firmas el contrato con Nike por 5 millones por año. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando salgas a entrenar? Empezar a fallar, porque si no es imposible llegar a 20.000. Digo, si tú tienes 20.000, pero no quieres fallar por no pasarlo mal, por no sufrir, por no tener que corregir, y hay otra persona que tiene 50.000, pero él falla 10 veces al día o 10 veces más que tú al día, que entrena, ¿quién va a firmar el contrato? Él o tú. Porque podrías tener 10 fallos, pero es que como estás evitando todos, es que no sabemos ni si vas a llegar. Probablemente, siempre luego les digo, el problema es que no sabemos qué número hay ahí. O sea, yo te he dicho 20.000, pero puede ser 1.000.000, puede ser 300 erradas. O sea, no sabemos un número, pero hay un número. La cuestión es si estás dispuesto a hacerlo o tienes tiempo, que esa es otra, que a veces es, vale, es que por ejemplo, les digo, yo por ejemplo, mi número aquí sería mucho más alto y no tengo tiempo de llegar. Pero también es aceptar eso, es como, es la inversión. ¿Te la juegas o no te la juegas? Si no fallas, seguro que no llegas, eso te lo aseguro yo. Si fallas y corriges, probablemente tienes la opción de conseguir lo que quieres. Es un poco, por lo menos, intentarlo, ¿no? Y que quizás no llegas, pero sí que te lleva a otro lado. Sí, hay una frase que me gusta mucho, la he escuchado en varios sitios, no sé exactamente lo que sé decir de quién es, que es como si te ha dolido, si te duele haber fallado, prepárate a sentir, prepárate por sentir que se siente cuando no lo has intentado. Entonces, no sé exactamente la frase, pero es algo así, tendré que buscarla, preguntármela bien, pero es que creo que es totalmente así. Es como, hay muchas cosas que eso, digo, me arrepiento mucho más de todo lo que no he hecho, ese proyecto que quizá, o sea, es que no tengo tiempo y quizá te arrepientes más por eso que no de, a veces ese proyecto fue un desastre. Vale, pues aprendí esto, esto y esto, genial. O no aprendí nada, vale, pues ya sé que por ahí no vuelvo. O sea, algo has aprendido que por ahí no vuelves. Entonces, creo totalmente en eso que dices. Creo que es mucho mejor fallar o equivocarse, porque te da la opción de aprender y de conocer más, que si te quedas con la sensación de qué hubiera pasado. No, esa sensación no me gusta nada y siempre intento que no sentirla. Hablabas antes que trabajabas con niños, ¿no? Incluso de 10 años. ¿Dónde empieza la psicología del deporte? ¿Y hay una edad? ¿Podemos marcar una edad? ¿O pues viene un poco también por la educación de los padres? ¿Cómo podemos normalizar que igual que está aprendiendo a chutar la pelota, ¿no? Algo técnico o físico, puede aprender habilidades mentales? Creo que es bastante más pronto de lo que yo pensaba. Me he encontrado con chicos muy niños, o sea, te diría con 7, 8 años. Increíble trabajar con ellos. Unas, una facilidad increíble. A veces son mucho más fáciles porque no tienen creencias, no limitantes, no.
no se cuestionan las cosas de esto me va a ayudar o no me va a ayudar, esto vale, lo hago y voy a ciegas en eso y les funciona mucho mejor que alguien que va cuestionando de pues esto no va, pues esto no sé si tal. Entonces, también creo que es verdad que cuando son más pequeños se nota mucho si han madurado o si son inteligentes, espabilados, y se nota muchísimo. Ha pasado alguna vez de estar con un niño de 8 o 9 años y hacer una sesión y decir, qué pasada de chaval, o sea, de poder enseñar mil cosas, lo pilla todo, ves que luego te lo pides, wow, lo ha entendido perfecto. Y hacer una sesión con un chico de 12, 13 años y dice, no se ha enterado de nada, o sea, lo ha entendido todo al revés, tendremos que volver a explicarlo de otra forma porque así no lo ha entendido. Entonces, no creo que sea un tema de edad, creo que es un tema de querer, o sea, de la que persona diga, hostia, esto me ayuda y lo quiero. Y luego un tema de madurez, creo que también, o sea, luego les puede ayudar. Evidentemente, si quizá te falta un poco de madurez, pero tienes muchas ganas de que eso te ayude, yo creo que no hay problema. Si no tienes ganas y estás en la adolescencia perdida, pues probablemente te va a costar, pero porque tu atención tampoco es la que deberían. Pero quizás bastante pronto. No creo que haya una edad. Sí es verdad que cuando son muy pequeños, quizá es mucho más fácil a través de los padres, o sea, a través del entorno. Por una cuestión de tiempo, es decir, contigo van a estar pocas horas en total, o sea, pocas horas, poco tiempo, entonces va a estar mucho tiempo con sus padres. Si tú les enseñas, probablemente si ya no lo están gestionando del todo bien, es probablemente porque tampoco sus padres no saben gestionarlo de otra forma y ellos han aprendido por aprendizaje vicario, que es por copiar, y lo han copiado de una forma que no les funciona. Entonces, claro, si no ayudas a los padres a ver lo distinto, probablemente quizá él contigo lo empieza a ver distinto, pero luego llega a casa, esto no es así. Y entonces le cuesta mucho más. Entonces, cuando son así más pequeños, muchas veces hago la sesión con el niño y con el padre. Y el niño cree que se la hago él y el padre cree que se la estoy haciendo al niño. Y en realidad la sesión se la está llevando el padre para que luego le pueda reforzar al niño o a la niña todo lo que hemos hecho. Porque es como él también empieza a interiorizarlo y a verlo de esa forma y cambiar un poco el chip y las creencias, es mucho más fácil que luego le ayude al pequeño o a la pequeña a gestionarlo distinto. Hablabas de que los niños aprenden por lo que ven, ¿no? Sobre todo. Entonces es quizás cuando ya empiezan a entender a su cerebro poder comunicarse, ¿no? Y empiezan a integrar todas esas creencias también, es cuando podemos empezar, ¿no? Eh, También quería comentarte, claro, estamos condicionados totalmente por el entorno, ¿no? O prácticamente, sobre todo de pequeños. ¿Cómo ves esa parte o de dónde vienen esas creencias? Somos un reflejo de las creencias de nuestros padres y de nuestro entorno, de nuestros profesores de pequeños, de nuestros abuelos, con las personas que hemos pasado más tiempo. Es complicado porque tienes que romper. Es decir, lo primero que tienes que hacer, que quizá es más difícil incluso que lo otro, que es aceptar que aunque sean creencias que a ti no te estén ayudando en tu día a día, que esas personas no te las han pasado con mala fe. Es decir, no te he pasado unas creencias que te están limitando porque dije, ah, así estarás más tranquilito. No, o sea, es que eran sus creencias, tampoco es responsabilidad suya porque a ellos se las pasaron. Pero primero es como, vale, mi entorno me ha pasado esto, les perdono porque no lo han hecho aposta, les perdono y a partir de aquí voy a romperlo. Y luego viene un problema, que esto lo hablo muchas veces, que es cuando viene alguien a consulta y dices que quiero cambiar porque o sea, cuando quizá no es un tema tan deportivo también, o porque con mi entorno tal, quiero cambiar cosas porque a veces me muestro inseguro tal, o me falta mucha confianza, sobre todo cuando les falta confianza, te digo, acepta una cosa, si tú cambias, lo que hablamos de los objetivos, la parte negativa, si tú cambias, puede que cambien cosas de tu entorno que no quieras cambiar, es decir, quizá tu pareja no le mola
la nueva versión de ti. Quizá tus padres, que eres casi súper sumiso y sí a todo, ya que digas, no, por aquí no paso, quizá no les gusta. Entonces, acepta primero que si tú cambias, puede ser que cosas de tu entorno, el sistema, se rompa. Entonces, tienes que aceptar, uno, que no lo han hecho aposta, que no es culpa suya. Dos, que probablemente vas a generar cambios en el sistema. Y a partir de ahí, entonces ya puedes empezar a romper tus creencias. Pero sí, estamos súper influenciados por nuestro entorno, porque al final éramos un libro prácticamente en blanco y quien teníamos alrededor, pues, era quien escribía junto con nosotros. Entonces, sí, lo que tienes que analizar cada uno es qué creencias de las que te han pasado te ayudan, cuáles no te ayudan. Y eso que les digo, ¿cómo sabes que esto es así? Porque si fuera así, todo el mundo lo vería igual. Si no todo el mundo lo ve igual, quizás no es así exactamente. Pero bueno, el tema de las creencias podríamos quedarnos 3 días. Hablabas también del cambio, y es que muchas veces no cambiamos porque nos da miedo de verdad, ¿no? Cambiar. Entonces, ¿cómo afrontas tú con un deportista o una persona que a veces hay que cambiar para poder alcanzar otras cosas, ¿no? O sentirte de otra manera? Que aquí volvemos un poco a lo que hemos hablado al principio del dolor. Sí. Cambiar es dolor, o sea, va a generar dolor. Eso me le digo, es que quizá no estás preparado. O sea, quizá te duele mucho menos mantener lo que te está pasando que el dolor que te va a suponer generar el cambio. Desapego. Sí, es decir, ostras, lo podemos pasar en un ámbito deportivo. Ostras, es que quiero, que me gustaría ser top 5 y soy top 20. ¿Y a cuánto te duele eso? Porque, o sea, lo que tienes claro es que pasar a ser top 5, si tienes las habilidades, que sí que va a veces también de habilidad, pero ostras, si tendría que entrenar, o sea, tendría que cuidar mi dieta desde el 80-20% por ciento al 95% tendría que ser perfecta. O tendría que empezar a hacer entrenos extra. O tendría que empezar a gastarme dinero en psicólogos, nutricionistas, fisios, o sea, una inversión económica que también quizá me duele. ¿Qué te duele más? Porque si te duele más hacer el cambio, una cosa es que crees que quieres hacer el cambio o crees que deberías hacerlo. Pero si te duele más eso que quedar top 20, si te doliera mucho quedar top 20, ya te digo yo que el día siguiente, es que no te lo estarías planteando, estarías haciendo el cambio. El problema es cuando está ahí en la balanza, que está ahí el líder, entonces muchas veces le digo, quizá no te duele suficiente. Y es que ellos mismos se den cuenta de si les... O a veces dicen, pues es verdad, quizá no... O sea, quizás creo que lo quiero, pero no me compensa. Entonces lo aceptan. Es como, vale. También a veces tenemos la falsa creencia de que todo el mundo tiene que ser el mejor y que todo el mundo tiene que mejorar al máximo. Hay gente que no. O sea, que lo quiere hacer porque cree que es lo que toca. Pero ellos no lo sienten como tal. Es como, no, que me ha dicho que tengo que mejorar y tengo que ser mejor, que tengo opciones de llegar y a ver, tú quieres. O sea, ¿estás dispuesto? Bueno, la verdad que no sé. Entonces, es aceptar que ese cambio va a doler y tienes que analizar qué te duele más, si el cambio o lo que estás sintiendo ya. Hay esa frase, ¿no? Un poco de si quieres, puedes, aparte de entrar en genética, aspectos fisiológicos y así, eh, puede venir un poco por esa parte que dices. Quizás sí que quiero, pero me duele tanto que no puedo, ¿sabes? ¿Cómo valoras esa frase, no? También. Yo creo que esta frase es terrible. Es como si quisieras ser jugador de balonmano o de baloncesto, mira, 75. O sea, tendría que ser. ¿Jugadores de baloncesto de NBA que miden eso? Sí, pero ¿qué habilidades tienen? O sea, son prodigios
y otras habilidades. Porque evidentemente me faltan como 20 centímetros o ahora ya 30, porque son todos enormes. O es que me gustaría ser campeón del Tour de Francia. Ostras, joder, pues tu estructura física y tu VO2 es que ya puedes entrenar las horas que... VO2 más. VO2. Sí, VO2 max. Ya puedes entrenar las horas que quieras. No me da. O sea, que he hecho la prueba de esfuerzo y no me da. Claro, es que a veces es que no es querer. O sea, tú puedes querer muchas cosas, pero no, a veces no tienes las herramientas o la materia prima para hacer eso. Y aceptarlo también es parte del éxito, porque si no, puedes ser un eterno frustrado de, no, es que yo quería ser. Ya, ya. Muy bien. Y luego ves casos de gente que dice, es que tiene la genética y le da igual. O sea, es que tampoco es que no lo quiere. Y que luego les frustra más a los que no la tienen y dices, hostia, el que tiene la habilidad, pero quizás fleta haciendo otra cosa. O sea, tampoco has cogido tener esa habilidad. Entonces creo que la frase, como para ponerlas en tazas como estas, está muy bien, pero a nivel práctico, yo creo que hace más daño que motivación. Son una motivación muy volátil. Hay mucho más detrás que no vemos. Sí, sí, sí. Si quieres, puedes. Claro, claro. Yo creo que le falta una parte de la frase. Si quieres y tienes todo lo necesario para conseguirlo, puedes. Si no tienes todo lo necesario, ya puedes quererlo. O lo que decíamos antes, puedes intentarlo. Y si no intentas, seguro que no sabes. Exacto. Lo que hablábamos. Hablabas también antes de variables psicológicas importantes para ti y citabas la activación. Entonces, ¿qué herramientas básicas nos puedes dar para gestionar la presión, los nervios, ¿no? El estrés y cómo lo valoras? A nivel competitivo o a nivel de... que hay varias presiones. Una es la que sientes tú para la competición. La otra es la que sientes tú con los resultados, expectativas. O sea, hay como varias presiones. Podemos hablar de todas, que a veces tenemos tiempo. Vale. ¿Qué de activación? Lo más importante es que cada uno tiene su activación y para cada actividad tiene activaciones totalmente distintas. Por ejemplo, yo me imagino una clase de yoga con la misma activación que jugando un partido de pádel. Una de las dos cosas probablemente no lo estoy haciendo del todo bien. En una quizá me falta activación y en la otra quizá voy pasado. Entonces tienes que entender que cada actividad que haces tiene su activación óptima para rendir y cada persona es distinta. Quizá hay una persona que necesita estar súper tranquilo y hay otro que tiene que ir como una moto para rendir. Yo suelo ser esa segunda. Entonces, una vez has detectado cuando tú rindes, ¿sabes? Siempre he rendido como estaba. Yo estaba súper tranquilo, estaba como muy relajado, no pensaba mucho. Bueno, lo de no pensar mucho cuando se rinde suele ser así, pero como fluía mucho, pero no estaba acelerado, me notaba en calma. Y hay otros que dicen, no, iba sudando, dándolo todo, me movía muchísimo. Vale, cuando lo conoces ya, luego puedes empezar a hacer cosas. Desde pues activarte a nivel físico, activarte con visualizaciones, activarte con frases, con algún tipo de anclaje, o relajarte, por ejemplo, si quieres bajar la activación, pues alguna relajación, o mindfulness, o respiraciones. O sea, no hace falta hacer cosas. Yo siempre digo, es que no hace falta hacer cosas muy complejas y ningún invento raro. Tenía un jugador este año que yo le dije, le daba a jugar activado. Entonces le dije, bueno, sí, cuando tu cuerpo está en alerta, se activa. Entonces ya planteamos como una rutina de partido, pues y a un horario de partido que te estaba más, pues bueno, pues, te levantas, te vas a comprar el pan, tal, vas a andar un poco, y si tienes que comprar nada, pues vas a dar la vuelta igual, luego llegas a casa, te das la movilidad, tal, no sé qué, y luego ya comes tranquilamente y te tomas si quieres, y luego ya vas al partido, pero haz algo por la mañana.
y luego también tenía activación dentro de lo que sería la estructura dentro de la dinámica del equipo, que les poníamos luces de reacción a los que querían, era voluntario. Cuando viajábamos era obligatorio en el hotel por la mañana porque pasaban muchas horas para espabilarlos un poco, pero luego antes del partido sí que ahí era voluntario y en casa lo tenían también siempre voluntario. Entonces hacía un poco de luces y luego le dije, ya si quieres, yo te pego en el pecho antes de salir a jugar. Y me dijo, ostras, ¿y esto? Dije, bueno, porque al final tu sistema de alerta, cuando alguien te pega, se dispara. Entonces tu cortisol se va a disparar, tu sistema va a estar súper alerta y aparte probablemente tu respiración sufrirá algún pequeño golpe y también te va a como generar un poco de hipoxia un momento y esto te va a activar. Y entonces ya al final, el primer día le dije, te voy a pegar y le daba golpecitos en el pecho, pero es que al final él aprendió en medio del calentamiento, a veces venía y me decía, pégame. Y ya ves a mí dándole golpes en el pecho, un par de golpes en el pecho con un par de palmadas en el pecho para que se activara. Y había días que quizá no me lo pedía y había días que quizá pues se notaba un poco menos activado y lo pedía. Entonces yo creo que es conocer qué activación necesitas tú y luego buscar formas de llegar a esa activación en el momento que tú la necesitas. Trabajaba con una chica que hacía judo, que por ejemplo ella necesitaba subir activación, pero luego era como, ya, pero luego tengo combate al cabo de 20 minutos, pero no puedo estar activada a los 20 minutos, porque es que a que lleve 4 combates, llevo 1 o 2 horas a tope. Y entonces era como, vamos a buscar formas de subir activación, vamos a buscar formas de bajar rápida activación para volver a subir. Ya con ellas ya trabajamos mucho visualizaciones y anclajes para poder saltar de una activación a otra, aparte de algo de respiraciones, y a veces pues cuando ya aprendió qué momento necesitaba más, a veces lo hacía, a veces cuando el deportista dice, vale, ahora estoy bien, no lo necesito, pero que sepa qué puede hacer. Pues un poco la activación sería eso, es conocer cuál, y entonces tener algunas cosas que puedas hacer para jugar. Y juega con tu activación. Cuando la conozcas y sepas dónde quieres estar, podrás jugar para arriba o para abajo. Sí, es entenderte, ¿no? A ti, qué nivel de activación conoces y lo que te funciona. Totalmente. Hablabas también del estrés, qué función juega en esta parte psicológica, porque a veces, o sea, se puede ver desde una perspectiva, uy, qué malo, ¿no? Cuando quizás es estrés crónico, pero el estrés nos ayuda, ¿no? Lo que decías tú, nos activa a veces. El estrés es bueno, en muchas partes es bueno. El problema es cuando tú tienes, esto no, yo no soy experto, pero más o menos lo que conozco, claro, cuando tú estás mucho rato en niveles de estrés, el problema es que tu cortisol, cuando estás en estrés, se dispara. Entonces, si tú, el cortisol también, que es como, el cortisol es malo, no, el cortisol es bueno, hace muchas funciones en nuestro organismo. El problema es que si tú estás estresado mucho tiempo, tienes el pico de cortisol mucho tiempo y ahí es donde es malo. Es como lo que mata no es el veneno, sino la dosis. Sería un poco eso. Entonces, ¿el cortisol es bueno? Sí. Te despierta por las mañanas, te genera algunas cosas del organismo que ahora no te sabría explicar bien. El cortisol tiene parte de efecto. Claro, el problema es que cuando tú estás mucho tiempo en ese estado de estrés, el cortisol está alto y entonces puedes tener problemas ah, hormonales y otros problemas a nivel biológico. Pero como tal es bueno, o sea, que se te dispare el estrés es una reacción del cuerpo que es saludable. La cuestión es cuánto tiempo estás en ese estado y si tú lo estás controlando más o menos. O sea, si tú eres capaz de gestionarlo. El problema es que hay gente que ya, me estoy estresado y empieza a ver y de ahí ya no sale. Entonces de ahí tiene el problema. Si dices, vale, estoy estresado. ¿Sabes por qué? Sí, porque estoy haciendo esto. No, aparte es algo que no me agrada. Quisiera estar haciendo otra cosa, tal, pero sé que tengo que hacer esto, o tengo que pasar por esto. Vale. Luego puedes trabajar cómo eso cada vez te genera menos estrés o lo controlas para que te genere el mínimo posible. Por ejemplo, un ciclista que está en medio de un pelotón. Es que me genera mucho estrés. A ver, normal, mira un vídeo de una cámara en medio, un board en medio de un pelotón y si eso no te estresa,
sea, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero estresante es ir a 80 con una bici que no puedes frenar, o sea que si se le pasa algo, te lo comes con patatas, es estresante. O sea, para tu organismo es estresante. Que ganes más habilidad y lo puedes gestionar mejor o puedes habituarte con visualizaciones, con otras cosas a estar ahí dentro y que no te suponga tanto estrés como para que te condicione. Sí, eso ahí está la clave. Pero a veces es normalizar, es que esto es estresante. Eso es algo que también trabajo con los deportistas, es normaliza lo que te pasa. O sea, a veces me vienen ahí, ¿qué me pasa esto? Y digo, normal. ¿Cómo que normal? Sí, a ver, a mí no me parece tan raro. O sea, todos los deportistas que no coman menos de tu deporte y que le pasa esto, todos sentís lo mismo. Es que es normal, a nivel psicológico es normal. Así, es normal. Está. O sea, es que a veces, ostras, yo pensaba que era el bicho raro, que... No, no, esto es normal. Ah, vale. Les tenía dos o tres cosas y se van tan felices. Vale, vale, pensaba que o sea, les estaba estresando más sentirse de que no estaban gestionando algo, de que estaban sintiendo algo que no era normal, que cuando lo sienten dicen, ah, vale, o sea, entonces cuando lo sienten, se relajan. Es como, vale, ahora toca esto, pues lo de ATE, ¿no? Que te atraviese y, y deja que te atraviese, no lo quites. Es entender, pues, que el estrés es saber gestionar, autoconocerte y lo que decías tú, saber gestionar tus emociones. Si te se debe hacer algo en ese momento para que te atraviese, pero duela un poco menos. Ya un poco entrando para acabar esto y el final de las variables psicológicas, confianza, citabas. ¿Qué es la confianza y qué herramientas podemos usar para controlarla, ¿no? Entendiendo que es una variable, pues va a subir y bajar. ¿Cómo podemos gestionarla y tener más confianza o poder gestionarla mejor? Uf, aquí vamos a resolver. Porque probablemente uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es la autoconfianza o tener una confianza estable o más o menos estable dentro de la que es una variable. Intentar que sea una variable siempre más o menos positiva. Mm, ¿Qué es? Creo que esto es más o menos todo el mundo lo conoce, ¿no? Es como cómo te sientes seguro contigo mismo o cómo te sientes de capaz de resolver las situaciones o qué valor te das a ti mismo. O sea, hay como varias definiciones. ¿Cómo se trabaja? Yo creo que una de las claves es el autoconocimiento. Autoconocimiento y aceptación. Es como, vale, ¿cómo soy? Vale, ostras, pues me pasa esto. Ostras, pues cuando me dicen algo negativo, me enfado o no lo gestiono bien. Vale. Probablemente saber eso te ayuda, te da más confianza que intentar evitarlo. No, no, no lo evites. O sea, te pasa esto, pues ve a trabajarlo, o sea, buscar soluciones. Eso que digo, si sabes lo que haces bien y sabes lo que haces mal, podrás mejorar lo que haces bien, que eso te dará confianza, y podrás corregir o mejorar lo que no haces tan bien, que eso también te dará confianza. Pero mientras no lo estés corrigiendo, lo podrás tapar. Intentar evitar un poco y entonces eso ya te dará un poco más de confianza porque estarás sabiendo gestionar la situación. El problema muchas veces es que no queremos aceptar las cosas que quizá no se nos dan tan bien o que aún no sabemos gestionar bien y lo negamos. Esto no. Oh, sí, sí, esto no se te da bien, no pasa nada. Es como, no se da bien, lo mejoras y ya está. Y luego creo que hay un problema que es a nivel de sociedad, que es la comparativa constante. O sea, las redes sociales nos machacan, el marketing nos machaca y que al final lo que nos muestran siempre es lo que hablábamos del éxito, ¿no? Pues el ejemplo. Si me comparo cuando salgo en bici con Pogačar, pues llegaré a casa y diré, soy malísimo. O sea, ¿qué hago saliendo en bici? Si el Pogačar esto lo sube 10 minutos y tarda o 42. ¿Qué hago saliendo en bici? Claro,
pero es que probablemente Pogačar sufre menos que yo. Subir eso en 10 minutos, o sea, tiene más mérito yo subir en 42 que él en 10 minutos. O sea, realmente a nivel genético tiene más mérito lo mío. Entonces, yo creo que la comparativa con los demás nos machaca la confianza. Siempre digo, solo te puedes comparar con una persona y realmente es una comparativa injusta, que es, solo te puedes comparar contigo mismo, pero aún así es injusto. Porque si te comparas contigo hace 2 años, la situación probablemente no era la misma, no eran no eran las mismas circunstancias, ni el mismo momento. Entonces, vas a ser injusto. Pero de todas las comparaciones, la menos injusta de todas. Pero ya si te comparas con otra persona, que encima solo ves una parte, o sea, que a veces gente que se hace una comparativa y dice, pues tú sabes todo, o sea, tú sabes el resto. Pues a veces que alguien se compara, no, es que claro, es profesional y tal, y no sabes la otra parte. Si supieras la otra parte, no te parecería tan injusto. O, no, es que esas chicas de las redes sociales, tal, las influencers, tal, ¿no? Tiene una conocida que trabajaba en marketing y me contaba, y es que lo que veis en Instagram y lo que realmente ha pasado en el rodaje son 2 mundos. O sea, esa chica estaba mareada en un barco vomitando y luego ha colgado una foto súper mona comiendo pizza que no sabe que no ha tocado, que se lo había pasado súper bien. Entonces, ¿qué mierda de vida tengo yo? Casa pasando calor y esta chica en el barco comiendo pizza y mira que bien, o estos chicos que bien físicamente están comiendo, han tocado eso. O sea, tú estás viendo estás haciendo una comparativa, uy, perdón que ha caído. Estás haciendo una comparativa que no es real, pero a ti te machaca. Entonces, eso digo, si empiezas a compararte, para. Porque no conozco a nadie que se empiece a comparar y salga ganando. Porque cuando vas ganando, y ahora te comparas. Dudo que Pogačar se compare conmigo en Strava. Va a decir, mira, pues más rápido que cerrar. Dudo que lo haga. Entonces, lo único que se compara soy yo que entro y digo, ¿qué este cabrón? Qué rápido va. Entonces, una de las formas de trabajar la confianza es conocerse, lo que decía antes, conocerse a ti mismo, saber qué haces bien, qué haces mal, y luego intentar evitar compararte. Si te quieres comparar contigo mismo, pero acepta que no será justo, pero es lo más justo dentro de la comparativa. Con esto, por mí iría finalizando, así que yo te haré una pregunta, una última pregunta, y dejo que tú me hagas uno, ¿Vale? y finalizamos con eso, a no ser que quieras comentar El algo. próximo día, por eso tendré que hacer yo el podcast, porque no tengo una, tengo muchas, así que haré una, me la guardaré y así el próximo día empezaremos por ahí. Hecho, podemos intercambiar papeles en este mismo Perfecto. escenario. Me siento ahí con el ordenador. Perfecto. Esta última pregunta es un poco, sé que has ido dando consejos, tu experiencia, pero ¿qué mensaje le gustaría transmitir a esta generación de personas y deportistas que van viniendo desde abajo? Un mensaje como si fuera a tu yo de hace 5 o 10 años. Ostras. Es que no sé si me daría el mismo mensaje a mí o a los deportistas en general. Pues yo ya asumí que no tengo las habilidades como para ser deportista de élite. Me hubiera gustado, evidentemente, pero también hace bastante pronto de que quizás no. Al menos los deportes que había escogido, también no los probé todos, entonces no sé si quizá tengo una habilidad increíble para un deporte que no he probado en mi vida, que esto siempre lo pienso, digo, es probable que la mejor la persona con más habilidades para hacer un deporte, a no ser que sea fútbol o baloncesto, que es como bastante fácil de practicarlos, hay deportes que probablemente la persona con la mejor genética o predisposición para hacerlo nunca lo haya llegado a hacer. Pero para dar un consejo a toda la generación, o sea, a las nuevas generaciones, mm, ostras, quizá les diría que no se queden con las ganas, que se equivoquen. O sea, que se equivoquen tanto como pueda. Que no, que vivimos en una sociedad que da como mucho miedo a equivocarse y lo intentamos como evitar todo el rato. Yo creo que no es tan malo.
O sea, no creo que lo malo sea equivocarse, creo que lo malo es no intentarlo o no hacer nada una vez estás equivocado. Muchas veces la gente se equivoca y es como, no, yo lo he intentado una vez. Esperaba que te saliera bien a la primera, en serio. Si la mayoría de las cosas no salen bien ni a la vez, y más, ¿cómo querías a la primera? Entonces yo les diría que lo intenten, se equivoquen y que intenten aprender de cada error, y que al menos así, creo yo, cuando miren atrás dentro de 10 años, verán que se han equivocado muchísimo, que han aprendido muchísimo, pero probablemente no se sentirán arrepentidos de no haberlo intentado, que creo que es lo peor que te puede pasar. Qué bonito mensaje. Así que si tú no quieres comentar nada más, te paso para que me hagas una última pregunta a mí y finalizamos con esto. Vale, solo una. Ostras. Es que me vienen muchas y quiero hacerlo como la mejor. Entonces es complicado. Bueno, hacerla. piensa que quizás tendrás otra oportunidad. Vale, entonces, ¿qué es? Lo voy a equivocar, probablemente. Quizás cuando hagamos el podcast inverso, te entrevisté yo a ti y te digo, vale, escogí la peor pregunta de todas, entonces ahora que tuve más tiempo de prepararlo, ahora he escogido algo mejor. Bien, voy a pasarte un poco el marrón, Sí. porque como doy por hecho que yo ya me equivoco, o sea, que yo me he dejado cosas y me he equivocado, de lo que yo he contado, con toda tu experiencia, o sea, que sabes un montón de coaching y de trabajar con deportistas, ¿qué añadirías que crees que es imprescindible? ¿Qué añadiría? Quizás que busquen o por lo menos lo intenten, ¿no? De ver qué es lo que les gusta, lo que hablábamos de disfrutar, encontrar un por qué están haciendo las cosas. Porque a veces hacemos las cosas por otra persona y no por nosotros mismos. Entonces, que entren sobre todo en ese autoconocimiento, ¿no? Interno, y a veces está bien pararse y reflexionar. De hecho, creo que reflexionar no es malo, hay que cuestionarse a uno mismo para entenderte y para poder un poco lo que decías tú de estar más tranquilo y en paz, que para mí es parte del éxito, ¿no? Entonces, sería esa parte. Perfecto, me lo apunto y algún día, si hago un podcast más, quizá lo añado, si me lo preguntan, y de que es mío. Sí, bueno, buscar un porqué existencial, más allá de solo ver lo superficial, entrar. O más filosófico, más. Sí, bueno, porque es lo que te digo, a veces llegamos a final de nuestra vida, ¿no? Y no lo digo yo siendo joven, sino lo dice mucha gente ya mayor y con mucha experiencia que se preguntan, ¿y qué he hecho con mi vida, no? Entonces, que luchen por, por lo que les gusta y por encontrar eso que les mueve por dentro, ¿no? Que disfrutan. Entrando un poco, sí, quizás puede sonar más filosófico, pero es parte de nuestra existencia. Perfecto. Pues a partir de aquí empezaremos, si quieres, el próximo podcast, que será al revés. Intercambiaremos papeles y así te pregunto yo a ti. Perfecto, muchas gracias, Ferban. Sí, Ha sido un placer. placer es mío, de verdad.